Muy buenas. En este video haremos un nuevo ejemplo acerca de las relaciones directa al cuadrado e inversa al cuadrado. En la tabla 1 se encuentra la relación entre el desplazamiento que presenta una partícula y el tiempo que transcurre. El desplazamiento va a depender del tiempo. El tiempo es independiente. N indicará el número de datos que tomamos. Tomamos 10 datos. Cuando el desplazamiento es 2, han pasado 1. Cuando el desplazamiento es 4.4, el tiempo es 1.5. Cuando el desplazamiento es 49, el tiempo es 5. Revisemos qué tipo de relación puede existir. El tiempo está aumentando a medida que el desplazamiento también está aumentando. Entonces, hay una probabilidad de que sea directa, una relación directa entre el desplazamiento y el tiempo. Si es directa, el cociente entre ellos debe ser constante. Tomo el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Entre el desplazamiento y el tiempo, y que noto que esto no es constante, está aumentando. Aunque es una relación directa, es una relación directa de otro tipo. A esta le llamaremos una relación directa al cuadrado. Revisemos otra característica de las relaciones directas al cuadrado. La gráfica número 1 tiene el mismo título de la tabla número 1. El desplazamiento y el tiempo. El tiempo en escala de 1. El desplazamiento en unidades de 20. La gráfica azul es la representación de los puntos de la tabla 1. Y la idea es que dé una relación de tipo directa, una línea recta. Entonces, este tipo de gráfica es un ejemplo o una forma de identificar cuando dos magnitudes o variables presentan una relación directa al cuadrado. El siguiente paso será convertir esta gráfica, esta curva, a una línea, o el proceso de linealización. Entonces, la tabla 2 vamos a realizar una tabla del desplazamiento, lo voy a dejar igual, pero para linealizarlo el tiempo lo voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado el tiempo. 1 al cuadrado, 1.5 al cuadrado, 2 al cuadrado es, 3 al cuadrado es, 6 al cuadrado, y así sucesivamente. Y la gráfica que voy a realizar es el desplazamiento en función del tiempo al cuadrado. Al graficar el desplazamiento contra el tiempo al cuadrado, el computador me arroja una casi línea recta. La escala de tiempo 5, la escala de tiempo al cuadrado es 5 y la escala de la distancia al desplazamiento es de 10. Entonces, hay una relación directa entre S y t al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Entonces podremos decir que el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. O existe una relación directa al cuadrado entre la distancia o entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Cómo comprobamos la constante? ¿Cómo comprobamos los errores? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos nuevamente la tabla, los desplazamientos, los tiempos.
elevamos al cuadrado del tiempo y voy a hallar el cociente entre estos desplazamientos y los tiempos al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta gráfica S en función de tiempo al cuadrado fue la que me dio una línea recta. Como esta gráfica, la gráfica entre estas dos es una línea recta, a esa le puedo hallar la constante. Por eso entre S y T no deberíamos hallar la constante, porque comprobamos que no es constante. Esa constante aumentaban. Si se devuelven en el video lo podrán observar. Entonces tomo el desplazamiento, la que está en la vertical, la dependiente, y lo divido por la independiente, que ahora es T al cuadrado. Entonces 2 dividido 1, 4.4 dividido 2.5, 8 dividido 4, 32 dividido 16, 61 dividido 3.25, y noto que la constante es aproximadamente 2. Entonces sí hay una relación entre S y T al cuadrado. ¿Qué hago entonces? Sumo o hago la sumatoria de todas esas constantes y eso me da 19.92. Y con esa sumatoria, lo que da todas esas constantes individuales, la divido por el número de datos, 10. Entonces me da 1.99. Esto es lo que le llamo yo la constante promedio. Y encuentro el error de cada medida. ¿Qué error cometí? En este experimento, si me arrojó una constante 2, aquí me dio la constante 2 y tenía que dar 1.99. Entonces cometí un error. Ese error lo hallo con el valor absoluto de la constante menos el valor. Entonces entre 2 y 1.99 pues hay un error de 0.1. Así como el error que hay entre 1.96 y 1.99, que es el promedio, es 0.03. Y así hago con todas ellas. Entonces aquí estoy hallando el error que cometí en cada suceso, en cada medición. Sumo todos esos errores y esto será el error. Suma todo, sumado, y lo divido por el número de datos. Entonces cometí un error de 0.03. Este es el error absoluto de cada medida y este es el error absoluto promedio de toda la práctica. Y esta es la constante promedio de toda la práctica. Entonces, si tengo la constante, tengo el error, puedo hallar el error relativo, que es tomando este valor, dividiéndolo por esto y lo multiplico por 100. Como el error es pequeño, puedo determinar la ecuación que me relaciona el desplazamiento en función del tiempo. Verifiquemos. Al convertir el tiempo al cuadrado y graficar la relación S contra T, encuentro que es una línea recta, casi una línea recta. Entonces a esta gráfica le puedo determinar la relación. S depende del tiempo. S depende del tiempo. ¿De qué manera? Este 1.99, ¿qué es? La constante de mi laboratorio, la que hallamos en la tabla anterior. Está de acá. Multiplicada por tiempo al cuadrado. De S y T al cuadrado. S y T al cuadrado. Se puede obviar esto, pero me gusta para recordar que S
depende del tiempo. Y esta es mi relación. S es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. O existe una relación directa al cuadrado. El siguiente ejemplo, una fuerza de tipo eléctrica en función de la distancia de separación entre ellas. Entonces hay dos cuerpos que están cargados y se acercan. Entre ellos va a haber una interacción. Entre más cerca, más fuerza. Y entre más lejos, menos fuerza. Entonces esto me dice efectivamente que hay una disminución de la fuerza en función de un aumento de la distancia. Esa relación ya no es directa, esa relación es inversa. ¿Cuántos datos tomamos? Bueno, 20 datos, ¿cierto? Pero solamente 10 relaciones, o sea, 10 repeticiones como tal. Verifiquemos la gráfica. La gráfica 3 tiene el mismo título de la tabla 3. Encuentro una gráfica asintótica que representa la tabla anterior. Ahora debemos utilizar un recurso matemático para que esta gráfica llegue a ser una lineal y poder determinar la ecuación. La tabla 4 es para convertir esa relación directa, convertir esa relación a directa. Entonces tenemos una relación inversa, la distancia aumenta, la fuerza disminuye, es una relación inversa. ¿Cómo la convertimos en directa? Bueno, vamos a utilizar un recurso, vamos a cambiar de variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos una variable llamada u, y esa u va a ser el inverso de la distancia. Cuando usted toma una variable, ¿cierto?, y la convierte en otra, porque quiere cambiar la forma de interpretar esa tabla. Entonces, u es el inverso de la distancia. Entonces, si r aumenta, esta u va a disminuir. Entonces, utilizando ese recurso, encuentro que u es el inverso de r, es el inverso de la distancia. Entonces, si tomo este r y lo reemplazo en esta ecuación, 1 sobre 1 da 1, 1.5, entonces sería 1 sobre 1.5 da 0.67. 2. 1 sobre 2 es 0.5. Miremos este. 4. 1 sobre 4 es 0.25. Entonces le hallo el inverso multiplicativo. Y verifico mis dos nuevas variables. F en función de u. F disminuye y u disminuye. O al revés. F aumenta y la u aumenta. Entonces, entre F y u hay una relación directa. Revisemos la gráfica entre F y u. Entonces, al graficar F contra u, recordemos que u es un cambio de variable. U es 1 sobre r. Encuentro que la gráfica que me da es una cuadrática. Pero en el ejemplo anterior, una cuadrática la podía convertir en lineal. Si una cuadrática la puedo convertir en lineal, ¿cómo es la forma matemática o el recurso matemático? Elevando a esta señorita al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo f, que es dependiente. Tengo la u. Ambas son relación directa, ¿cierto?
Pero entre f y u hay una relación directa al cuadrado. Entonces en el anterior ejemplo, ¿qué hicimos? Elevamos al cuadrado para convertir una cuadrática en lineal. Entonces, elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, 0,67 al cuadrado, 0,45, 0,5 al cuadrado, 0,25, 0,33 al cuadrado, 0,11 y así sucesivamente. Sigue siendo directa. Disminuye, esta también disminuye. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la constante entre f y esta u al cuadrado, como en el ejemplo anterior. Encuentro que los valores se aproximan mucho, efectivamente. Entonces, si el cociente entre f y u cuadrado es casi constante, entonces significará que entre f y u cuadrado hay una relación directa. O sea, entre f y u habría una relación directa al cuadrado. Pero como u es 1 sobre r, indicará que f tiene una relación inversa al cuadrado con relación a r. Ahora lo vamos a ver mucho más específicamente en el gráfico. Entonces, hallo el cociente entre f y u cuadrado, 41 dividido 0,45, 22.5 dividido 0,25, 10 dividido 0,11 y así sucesivamente hasta los 10, las 10 repeticiones, ¿cierto? Hago la sumatoria y divido por el número de repeticiones. Entonces ese será la constante promedio, la constante de mi laboratorio, de mi experiencia. Y hallo el error. Entonces, si en el primero me dio 90, ¿cuánto error hay? Si realmente debería ser 8,38. El error es 0,62. La promedio le resto con el individual. Es 0,8990. Recuerde que es valor absoluto. Entonces siempre va a dar positivo. ¿Listo? 91.33 y 89.38. La diferencia es 1.95. Y así verifico y puedo analizar lo siguiente. En el último, 0,49 es una muy buena medida. Mire, esta está mucho mejor. Uy, pero esta 2,87 y 2,96, aquí nos equivocamos mucho al medir, o el aparato, ¿cierto?, nos estaba dando mucho error. Entonces, esta medida va a estar muy por encima de la recta. Realizo las sumas individuales de los errores y la divido por el número de errores. Encuentro el error absoluto promedio, la constante promedio. Vamos a la gráfica. Entonces, cuando graficamos f contra u cuadrado, me da una línea recta que pasa por el origen. Entonces, f es directamente proporcional a u cuadrado. Entre f y u hay una relación directa al cuadrado. Pero u no era la variable original. U fue una nueva variable que inventé, que creé, que construí a partir de r. Pero originalmente el ejercicio es entre f y r. Entonces recuerdo que es u. U es 1 sobre r. Así que u al cuadrado sería 1 sobre r al cuadrado. Entonces puedo decir, la relación entre f y r es una relación inversa al cuadrado. Inversa porque r es 1 sobre r, mire. Entre f y r hay una relación inversa al cuadrado. ¿Y cómo es la ecuación? F depende de r. F depende de r. Es igual a la constante que nos dio 89.38 multiplicado por la variable que encuentro acá. La variable que encuentro acá es u cuadrado. Pero como yo estoy tomando la original f en función de r, entonces debo escribirla 89.38 por 1 sobre r al cuadrado. Esa es la relación inversa.